dar las gracias a todo el mundo por la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de haberme pasado todo el día nervioso. Y sin más preámbulos, pues nada, yo voy a hablar de un proyecto de conciliación de tratamientos entre la unidad de pacientes críticos y la sala de hospitalización. Como todos sabéis, la conciliación de la medicación es el proceso formal y estandarizado en el que obtenemos la lista completa de medicación previa de un paciente, la comparamos con la prescripción activa y analizamos y resolvemos las discrepancias detectadas. Este es un proceso diseñado para reducir los errores de medicación, sobre todo en los puntos de transición del paciente, ya que son los puntos críticos y donde se han detectado una elevada proporción de errores. Los errores de conciliación están directamente implicados en la aparición de acontecimientos adversos relacionados con la medicación. Más del 50% de errores de medicación están relacionados con estas transiciones existenciales. Y este hecho es de especial importancia al alta de UCI, puesto que la situación clínica de estos pacientes puede determinar la suspensión o inicio de diferentes fármacos. Pronovost y colaboradores detectaron el 94% de pacientes presentaba discrepancias no justificadas al alta de una unidad de cuidados intensivos de tipo quirúrgico, si bien no evaluaban la relevancia clínica de estos. Sin embargo, la mayor parte de los estudios de conciliación se asocian a una baja proporción de errores con morbilidad potencial significativa. En este escenario nos planteamos evaluar el impacto clínico y económico de la conciliación tras el alta de la unidad de cuidados intensivos a la sala de hospitalización y también evaluar qué factores de riesgo pueden estar asociados a estos errores. Así pues, se realizó un estudio observacional transversal realizado en nuestro hospital durante 3 meses, en el que la UCI era una UCI polivalente con 16 camas. Como criterios de inclusión se incluyeron aquellos pacientes con alta de UCI a la sala de hospitalización de domingo tarde a viernes por la mañana y que hubieran estado mínimo 24 horas de estancia. En cuanto a la recolección de datos, se hizo en las primeras 24 horas tras el ingreso en el servicio de destino. Y el farmacéutico comparó, por un lado, la medicación al ingreso en el servicio de destino realizado con prescripción electrónica y, por otro lado, la medicación al alta de UCI realizada con prescripción manual y previamente conciliada en el servicio de intensivos por el farmacéutico correspondiente. Cualquier diferencia entre las dos prescripciones se consideró discrepancia y se verificó telefónicamente con el médico prescriptor. Como variables del estudio se recogieron variables de tipo sociodemográficas, variables de tipo clínicas, como podía ser el índice de comorbilidad de Charlson, el APACHE2 como índice de gravedad en UCI, los días de estancia en la misma, el motivo de ingreso, si se trataba de una reagudización de patología crónica o no, si había pluripatología presente, definido como la coexistencia de al menos 2 enfermedades crónicas que duran al menos un año, y que precisan asistencia médica continuada y o limitan las actividades diarias. Como variables relacionadas con la medicación, se registró el número de medicamentos vigentes al alta de UCI, número de medicamentos crónicos, si existía polimedicación, definido como al menos 5 medicamentos crónicos, el grupo terapéutico y si el error de conciliación estaba relacionado con medicamento de alto riesgo, definido como aquel asociado a elevada probabilidad de causar daños graves según el ISMP, que sería esta lista de aquí, que no voy a comentar. Bueno, en cuanto a las variables relacionadas con la conciliación, se registró el número de discrepancias, el número de errores de conciliación, el tipo de error, la gravedad del error en una escala de 1 a 5, basada en la escala de Overage y adaptada al castellano por Clemente y colaboradores, en el que una gravedad 1 sería un error de medicación que no provocaría daño o que provocaría daño reversible que requeriría aumento de monitorización, como podría ser la no prescripción del hierro oral al alta de UCI. Gravedad 2 sería aquel error que provocaría daño reversible que requeriría modificación de tratamiento, como podría ser la omisión de un clopidogrel en un paciente con riesgo cardiovascular. Y una gravedad de tipo 3 sería aquel error de medicación que provocaría daño reversible que requeriría tratamiento adicional, ingreso hospitalario o aumento de la estancia, como podría ser la omisión de una heparina en un paciente anticoagulado con Sintrom,
que se da el alta, se omite la heparina y no está en INR en rango. Gravedad 4 sería aquel que podría provocar daño irreversible o discapacitante en el paciente, y gravedad 5 aquel que provocaría la muerte del paciente. También se registró la actuación farmacéutica y el grado de aceptación y la significación clínica de esta actuación, siendo posible resultado negativo, sin modificación significativa de la evolución del problema clínico, con reducción del riesgo de morbilidad sin posibilidad de documentación, con riesgo de morbilidad documentada con datos objetivos, reducción de riesgo de morbilidad con datos objetivos y con contribución directa a la resolución del PRM. Bueno, el impacto económico se calculó asignando un grupo relacionado con el diagnóstico, siendo complicaciones del tratamiento sin complicaciones clínicas. Esto está extraído del decreto y la ley de tasas de 2005 y en el ejercicio del 2014, que son 2.134 euros. Se multiplicó por una probabilidad de suceso en función de la gravedad asignada y por el número de errores. Bueno, en cuanto a los resultados, se incluyeron un total de 143 pacientes, de los cuales el 65% eran hombres, con una edad media de 63 años, siendo significativamente mayor en el grupo de quirúrgicos. El láser me estoy ya... Bueno, da igual. En cuanto al número de medicamentos vigentes, la media fue de 6,1, también fue significativamente mayor en el grupo de quirúrgicos. El número de medicamentos crónicos, la media fue de 5,1, 5,8 en quirúrgicos, 4,9 en médicos, sin diferencias estadísticamente significativas. Los días de estancia en la UCI, la media fue de 5,8, fue ligeramente superior en el grupo de médicos, si bien la mediana fue similar en todos los grupos. El 58,7% de los pacientes eran polimedicados y el 35,7% pluripatológicos. Y el 37,1% de los pacientes ingresaron por reagudización de patología crónica. En cuanto a los errores de conciliación, se detectaron un total de 60. Destaca sobre todo el medicamento omitido con un 63,3%. Se observó también que se produjo una mayor incidencia de errores en el grupo de quirúrgicos, y también la omisión de medicamentos será significativamente mayor en el grupo de quirúrgicos. También destacar que un 30,8% de pacientes sufrieron error de conciliación y que un 49,3% de los pacientes presentaron discrepancias, fueran justificadas o no justificadas. En cuanto a la gravedad de los errores, también destaca que un 35% de los pacientes presentaban gravedad 3, siendo significativamente mayor en el grupo de quirúrgicos. Un 51,7% presentaron gravedad 2 y un 13,3% gravedad 1. Es decir, que más del 85% de pacientes tenían gravedad 2-3. En cuanto al grupo terapéutico principalmente implicado en los errores, destaca sobre todo la terapia cardíaca, seguido de fármacos del sistema nervioso y fármacos anticoagulantes y antiagregantes. Y también destacar que se encontró un 36,6% de los errores estaban implicados medicamentos de alto riesgo, también significativamente mayor en el grupo de pacientes quirúrgicos. En cuanto a la actuación farmacéutica, la mayor parte fue iniciar medicamento, también un 16,7% individualizar posología, 16,7% suspender medicamento y 3,3% plantear alternativa terapéutica. También destacar que el grado de aceptación de las recomendaciones farmacéuticas fue del 100%. En cuanto a la significación clínica de la actuación, el 87% produjo una reducción de riesgo de morbilidad farmacoterapéutica sin posibilidad de documentación. Y el impacto económico, el coste potencialmente evitado fue de 55.085 euros en 143 pacientes. En cuanto a los factores de riesgo encontrados en el análisis multivariante, fue números de fármacos vigentes al alta de UCI de al menos 6, con una odds ratio muy importante, un índice de comorbilidad de Charlson de al menos 5 y que fuera el paciente a un servicio quirúrgico respecto al médico. Así como conclusiones,
el 31% de los pacientes presentaron errores de conciliación, siendo el error más frecuente la omisión de medicamentos. El 35% de los errores podría haber provocado daño reversible que requeriría tratamiento adicional, ingreso hospitalario o aumento de la estancia. Los grupos terapéuticos mayormente implicados fueron cardiovascular, antiagregantes y anticoagulantes y fármacos del sistema nervioso. El coste potencialmente evitado fue de 55.000 euros y en pacientes con al menos 6 fármacos prescritos a alta de UCI, elevada comorbilidad y que ingresan en servicio quirúrgico, existe un mayor riesgo de aparición de errores de conciliación. Y como en todos los aspectos de la vida, la conciliación siempre es muy importante, tanto la conciliación laboral como con la familiar, la vida familiar, la vida, el ocio y demás. Y muchas gracias. A ver, en un principio, hace unos meses, cuando realizamos el estudio, en la UCI hay prescripción manual básicamente porque el programa de prescripción electrónica todavía no se ha implementado y no es lo suficientemente ágil para satisfacer las necesidades de UCI, tanto de cambio de medicación como las perfusiones continuas, etc. Entonces lo que se hacía era, el intensivista hacía un informe de alta en el que ponía el tratamiento al alta y el médico de planta, fuera el de guardias era por la tarde o el médico responsable del paciente si era por la mañana, ya realizaba, digamos, la transcripción y la adecuación a la medicación vigente. ¿Y los errores dónde se producían? ¿En la conciliación del informe de alta o en la transcripción? A ver, era principalmente en la transcripción. De hecho, este estudio motivó el que los médicos de UCI se sumaran a la prescripción electrónica, aunque fuera al alta. Vale, la herramienta electrónica no satisface vuestras necesidades cuando están en vuestro servicio, pero al alta, ya que lo único que tiene que hacer el médico es transcribir, hacer vosotros el tratamiento y evitaremos los errores de transcripción propiamente dichos. Y bueno, de momento se han sumado. Habrá que ver cómo se reduce esta tasa de error. ¿Ya has conseguido algo? No, bueno, mi compañera Marina también y los farmacéuticos todos, claro, del servicio de sí, farmacia creo que hemos trabajado para ello. Muy bien. ¿Y intuyes, aunque no lo hayas analizado, cuáles son las causas de esos errores? Por ejemplo, que no tengan acceso claro a la información del paciente o... No lo hemos analizado, la verdad, pero a ver, la información la tienen. O sea, la información que tienen ellos es de hecho tienen incluso más que nosotros, tienen acceso a Bucasis, nosotros también tenemos, pero bueno, tienen el paciente, y el informe de alta que hacen los intensivistas es muy claro. Está claro. Está muy claro y está correctamente cumplimentado. ¿Y por qué crees que los errores son mayores en los pacientes quirúrgicos? ¿Políticamente correcto? Bueno, va, no hace falta que contestes. A ver, personalmente sí que sirva de precedente y apagando las cámaras, porque los quirúrgicos les importa menos el tratamiento. Y porque los médicos quizá tienen mayor conocimiento a la hora y les preocupan más. Quizá también es por falta de tiempo y esto no lo hemos analizado y le estaban llamando para operar, no lo sé, eso, pero... Bueno, pues muchas gracias, Pau.